Nuestra reflexión bíblica en esta oportunidad nos llevará al casi desconocido profeta Amós, allí en el Antiguo Testamento. La verdad es que no se habla mucho de este profeta, un pastor y recolector de frutas proveniente de la aldea de Tecoa en Judea, quien es llamado por Dios a pesar de que carece de educación, de formación sacerdotal. Simplemente Dios lo llama, Dios lo convoca y él obedece. Amós pudo ver que debajo de la prosperidad y el poder externo que se presentaba en Israel aquel tiempo bajo el reinado de Jeroboam II, internamente la nación había caído en corrupción, se había decaído en el plano moral y espiritual, y las visiones que Dios le entrega a Amós para que él pudiese darlo a conocer a Israel contienen un mensaje enfático como diciendo: el juicio está cerca. Obviamente les invito a leer este libro de la Biblia, allí cuando usted tenga tiempo de hacerlo, y sin duda que podrá encontrar un mensaje muy poderoso, que a pesar de enrostrar el pecado, de considerar el juicio como una realidad, también habla de esperanza. También habla de la posibilidad de alcanzar salvación si de verdad nos preparamos, dice, para encontrarnos con Dios, allí en el capítulo 4, verso 12. Pero quisiera llamar su atención allí en el capítulo 3, donde nos encontramos con un importante mensaje de advertencia. Amós, capítulo 3, desde el verso 3 en adelante. ¿Andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo? ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? ¿Caerá el ave en lazo sobre la tierra sin haber cazador? ¿Se levantará el lazo de la tierra si no ha atrapado algo? ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Y si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Creo que si hay una palabra que describe este mensaje es justamente la palabra advertencia o apercibimiento, si usted lo prefiere. Dios nunca envía un mensaje de juicio sin antes dar la posibilidad de arrepentimiento, sin una advertencia previa a volverse del mal camino. Iba a venir juicio sobre Israel ineludiblemente, pero era posible escapar del juicio si, reconociendo la falta, había arrepentimiento sincero. El gran desafío de Amós, este hombre de campo que solo se mueve por obediencia a Dios, al reino del norte que no estaba dispuesto a escucharle ni a reconocerle como profeta, es: el pueblo debe ser alertado, porque si sigue por ese camino, su final es juicio, es castigo de parte de Dios. Amós veía algo que los demás no podían ver. Dios mismo lo había comisionado con un mensaje de advertencia para ese pueblo, el reino del norte. Recuerda que Israel se había dividido en dos reinos: el reino de Judá en el sur y el reino de Israel en el norte. Y Amós va desde el reino del sur al reino del norte con un llamado desesperado a que oigan y atiendan a la voz del Señor. Podríamos decir que Amós fue un profeta bastante atípico, por decirlo de alguna manera. Como dijimos, provenía del reino del sur, de un pueblo ruralizado que se llamaba Tecoa, y Dios lo llamó para llevar su mensaje al reino del norte. Y resulta que la misión profética de Amós fue desconocida
o rechazada por la gente del norte. De hecho, el mismo sacerdote Amasías se burló de él, seguramente al ver su apariencia de hombre sencillo, de hombre humilde de campo, y lo consideró casi un hombre desquiciado, demente, como diciéndole: mira, si te crees profeta, anda a profetizar al pueblo o al reino al cual perteneces. Pero fíjese que Amós no replicó con enojo. Su humilde respuesta fue: yo no soy profeta, yo trabajo con bueyes y recojo higos, pero Dios puso una carga en mi corazón para advertir al reino del norte del juicio que les ha de venir si no se arrepintiere. Claramente, Amós no era un hombre lunático, no era un hombre hipersensible emocionalmente hablando. No desvariaba en cuanto al llamado o la encomienda que Dios le había entregado. Amós sabía que si Dios no lo hubiese llamado, jamás hubiese emprendido esta tarea, pero Dios lo comisionó a advertir con desespero al reino del norte, porque juicio venía a menos que se arrepintieran de corazón. Y cuidado con esto, estimados, los juicios de Dios no son cosa pequeña. Si usted lee detenidamente la profecía de Amós, usted debe leerlo considerando el espíritu con el cual profetiza, dándonos cuenta que es la voz de un hombre procurando apercibir a un pueblo entero a que se vuelva a Dios porque le ha dado la espalda, que se prepare para encontrarse con Dios. En el capítulo 4, versos 12 y 13 dice: por tanto, de esta manera te haré a ti, oh Israel, y porque te he de hacer esto, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, porque he aquí el que forma los montes y crea el viento y anuncia al hombre su pensamiento, el que hace de las tinieblas mañana y pasa sobre las alturas de la tierra. Jehová Dios de los ejércitos es su nombre. Era una voz temible. Nadie podría permanecer indiferente delante de ella. Pero desgraciadamente ellos miraron la apariencia del mensajero. Lo miraron en menos porque estaban más involucrados en su propia conducta idolátrica que volverse a Dios, que Dios nos libre. Ellos no estaban interesados en ponerse a cuentas con Dios. El hombre de Dios hablaba y el que no se burlaba de él hacía caso omiso simplemente. Bueno, regularmente salimos o solemos salir junto a algunos hermanos de la iglesia a compartir el mensaje de Jesucristo con nuestros vecinos, para lo cual nos paramos allí en alguna esquina de nuestra ciudad, obviamente para llamar, para percibir. Y la verdad es que nos encontramos con muchísima indiferencia. Mucha gente que camina sin prestar ni la más mínima atención a lo que estamos diciendo. Algunos pasan mirándonos como si fuésemos un grupo de loquitos escapados de algún manicomio. Y en parte somos como Amós, anunciando en el reino del norte. Sin embargo, nada detuvo al hombre de Dios. Él tenía una convicción tan profunda de su llamado que continuó adelante a pesar de la adversidad. Y qué bendición para nosotros que se haya conservado su mensaje en la Escritura y que bien haremos en considerarlo como un mensaje también para nosotros en este tiempo. En esta sección, capítulo 3, Amós formula una serie de preguntas retóricas que involucran conocidas relaciones de causa-efecto como una forma de captar la atención de la gente y sentar las bases para una explicación clara de su mensaje, de sus terribles predicciones. Era un mensaje correctamente ordenado con un llamado claro de fácil comprensión. La primera pregunta retórica que hace la encontramos en el verso 3.
¿Andarán dos juntos si no están de acuerdo? Es una pregunta fácil de responder. No hay nada capcioso en esta pregunta. ¿Podrán convivir dos personas que no coinciden en su modo de pensar? Y la respuesta es no. Porque es carente de toda lógica que dos personas vivan juntas si no se han puesto de acuerdo. Y lo que tenemos aquí es una causa y un efecto. La causa es que debe haber un acuerdo primeramente. Ahora llevemos esto al campo de nuestra relación con Dios. Si usted va a andar junto con Dios, si usted dice yo voy a seguir a Dios, usted debe estar de acuerdo con Él. Usted no puede decir, mire, yo voy a seguir a Dios, yo estoy con Él, yo le amo, yo le sigo, solo que no me interesa lo que Él piensa o lo que Él siente. El efecto es que usted andará con Él cuando se ponga de acuerdo con Él, cuando sus intereses sean los intereses de Él, cuando su voluntad coincida con la voluntad de Él. Y ojo que esto no quiere decir que Dios va a venir a ponerse de acuerdo con usted, a negociar con usted. Dios ya ha declarado su voluntad. Él ya ha dado sobradas evidencias de su amor. Es decir, ahora somos nosotros los que tenemos que ir hacia Él y ponernos de acuerdo con Él. Alguien dijo con mucha razón que Dios viaja victoriosamente en su propio carro, y si usted no quiere caer bajo las ruedas de ese carro, entonces será mejor que suba y viaje con Él. Allí en Hechos 26:14 dice que Pablo, que se llamaba Saulo en ese entonces, habiendo caído de la cabalgadura después de su encuentro con Jesús, camino a Damasco, él dice, oí una voz que me hablaba y me decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo me pregunto, ¿cuántos viven dando coces, dando patadas contra el clavo de punta? Cada vez que dejan a Dios fuera de sus vidas, cada vez que ignoran su voluntad, ellos no saben, pero se están dañando a sí mismos. Están dando patadas contra el aguijón, y qué lástima que tantos vivan así. Pero para andar con Dios hay que estar de acuerdo con Él. Hay que darle la razón a Dios, sí. En vez de discutir con Él, entrar en pugna con Él, decir simplemente, sí Señor, yo sé que tú tienes la razón. Luego en el verso 4 tenemos una segunda pregunta retórica. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Rugirá el cachorro de león desde su guarida sin haber cazado nada? Y la respuesta lógica es no. Eso no va a suceder. Seguramente usted ha visto los programas de animales en la televisión, esos documentales preciosos. Y entonces usted sabe que el león avanza sigilosamente, cautelosa y silenciosamente tras su presa. No hace el menor ruido hasta que se abalanza sobre ella, y una vez que la ha capturado, entonces deja oír su rugido, pero nunca antes de ese momento. Ahora, ¿qué diremos del cachorro de león en su guarida? ¿Dará su rugido si no ha atrapado nada? No. El cachorro no hace ningún ruido porque su madre, la leona, lo ha instruido para que permanezca en silencio mientras ella sale a buscar algo de comer. Es la sabiduría de la naturaleza. Es decir, también aquí podemos ver que existe una causa y un resultado. Quiere decir que el juicio de Dios siempre va a seguir a la maldad del ser humano. No hay otro modo de explicar todo esto. Al comienzo de la historia en el libro de Génesis, Dios ya había dicho, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Quiere decir que aunque la paciencia de Dios es larga, también tiene un límite. Y si el león ha rugido es porque hay presa. Si Dios ha hablado es porque sí. Viene juicio a las naciones y es necesario
prepararse para ese día. Prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Y me parece que ese llamado debemos acogerlo también nosotros. El león ha rugido. El león ha rugido. Es tiempo de apercibirnos y volvernos a Él de corazón. Continuemos con la tercera pregunta retórica, la del verso 5. ¿Caerá el ave a tierra en la trampa si no hay cebo? ¿Saltará la trampa del suelo si no ha atrapado algo? Y por supuesto que un pájaro no va a ser atrapado a menos que se le prepare una trampa completa, incluyendo el cebo. Estamos claros con esa lógica. De modo que el principio de la causa y el efecto opera también en la naturaleza. Es decir, en el mundo de la caza o de la pesca, es casi imposible que caiga un ave en pleno vuelo al suelo a menos que haya un cebo, algo que llame su atención. Por otro lado, nadie va a continuar instalando una trampa si no atrapa nada con ella. Si uno quiere cazar algo, siempre va a revisar las trampas que prepara para evaluar su efectividad. Y si luego de algún tiempo no ha cazado nada en alguna de ellas, entonces las cambiará de lugar y buscará una ubicación más apropiada. Así es como funciona esto. Cuando un cazador instala una trampa, espera lograr el resultado de cazar algún ser vivo, es decir, que la trampa cumpla su finalidad. En la trampa necesitamos cebo para que el ave caiga en ella. De la misma manera, en cuanto a nuestra vida de relación con Dios, necesitamos prepararnos antes de enfrentar situaciones difíciles. La preparación es clave para evitar que caigamos en tentaciones o trampas del enemigo. Una vez más, es necesario apercibirnos. El llamado de Dios no es pasivo. No es un llamado donde Él hace todo y el ser humano no hace nada. Es necesario ponernos en la correcta disposición para que Dios haga lo que tiene que hacer. Y en el verso 6 de este capítulo encontramos, de este capítulo 3, encontramos dos preguntas más. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? Dios había dicho que iba a juzgar al pueblo y el juicio se aproximaba. Era inminente, por lo cual sería insensato no reaccionar a ese anuncio. En otras palabras, este mensaje debería haber tenido un efecto en las vidas de los habitantes de aquel pueblo, pero ellos hicieron oídos sordos. No les interesaba escuchar. Aún otros, como el sacerdote Amasías, ridiculizaron al profeta enviado de Dios. Y lamentablemente eso sigue ocurriendo en este tiempo. Hay quienes dicen creer, pero postergan indefinidamente su encuentro con Dios. Y yo pregunto, ¿hasta cuándo durará la paciencia de Dios? La otra pregunta dice, ¿habrá algún mal en la ciudad que el Señor no haya enviado? La palabra mal aquí no se refiere a algo contaminado o pecaminoso. Se refiere a calamidad. Se refiere a juicio. En realidad el profeta Amós se estaba preguntando, ¿ocurrirá alguna desgracia en la ciudad que el Señor no haya provocado? Esto significa que no hay tal cosa como un accidente en la vida de un hijo de Dios. Tiene que haber una causa para ese efecto, para ese resultado. No hay coincidencia. Dios no está dirigiendo los asuntos de este universo de una forma insensata, de una forma desprolija, frívola o despreocupada. Por lo tanto, cuando ocurre una desgracia, hay que aprender la lección que viene detrás de ella. Tanto los individuos a nivel personal como familiar y social, las naciones en su propia historia o en relación con la comunidad internacional, si no aprenden las lecciones de la historia, están condenados a repetir los errores. Saben, muchas personas y países se han permitido ignorar la voz de la palabra de Dios, ignorar las advertencias de Dios, y después de haber cometido errores, se han dejado engañar por un periodo de aparente paz y prosperidad. Cuidado con eso.
Dios no permitirá que ninguna persona, familia, sociedad o nación pueda permanecer en paz y prosperidad si el pecado está presente. Hay que tomar los recaudos que sean necesarios. Si Dios ha hablado, no podemos hacer como que no escuchamos nada, no. Debemos temblar a la voz de Dios. Habrán épocas que acabarán en desilusión y frustración, porque la realidad tarde o temprano siempre se impone y el resultado final será la llegada del juicio de Dios. Si tan solo hubiésemos aprendido de las lecciones del pasado, entonces nos habríamos librado de muchas calamidades que nos ocurren. Pero los seres humanos no escuchamos, o lo que es peor, no queremos escuchar. Hay muchos que prefieren no escuchar, porque no quieren que se les diga las consecuencias de sus acciones u omisiones. Se sumergen en una ignorancia autoimpuesta, pensando que si no saben, viven mejor. Pero ¿qué será el día del juicio si no nos hemos apercibido? ¿No será mejor tomar en serio la palabra de Dios y salvar nuestra alma? Muchas veces ilusamente rechazamos todo aquello que creemos que nos va a inquietar o que va a perturbar nuestro espíritu o dañar nuestra imagen social o nuestra calidad de vida material. Yo creo, estimado oyente, que haríamos muy bien en prestar atención a estas preguntas formuladas por el profeta Amós. Preguntas que ilustran el principio universal de que por cada hecho existe una causa y que el juicio de Dios que se aproxima no es un hecho accidental, circunstancial o que depende del azar, no. El león ha rugido. Significa que hay una causa. Si queremos andar con Dios, es necesario estar de acuerdo con Él. Si queremos que caiga la presa, es necesario preparar el cebo. El juicio es simplemente la consecuencia, el resultado causado por el pecado de los seres humanos. Esta fue la consecuencia anunciada en los tiempos del profeta Amós, y esta será la consecuencia de todas las personas que desprecian y rechazan la misericordia y el amor de Dios. Dios no puede tolerar el pecado, y nosotros hemos pecado. Sin embargo, aún en su ira, Él es misericordioso. Nunca trae un juicio sin dar una advertencia primeramente. Así como lo hizo con Israel aquel tiempo, lo hace con nosotros el día de hoy. Los versos 7 y 8 de este capítulo 3 de Amós dice que no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Entonces, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Dios es un Dios de misericordia, lento para la ira, pero muy grande en amor. Dios no enviará un juicio a la tierra sin darlo a conocer primero a sus profetas. Y entiéndase profeta como aquellos que predican, que enseñan, que muestran a la gente la palabra de Dios revelada. En otras palabras, si Dios no hubiese hablado de un inminente juicio sobre la humanidad, este mensaje no tendría razón de ser. Pero Dios dijo que ocurrirían muchas cosas difíciles al final de los tiempos. Y hoy ya estamos viendo señales de ello. Y Jesús mismo nos ha dicho, esto es solo el comienzo. Esto es solo principio de dolores. Vemos los sucesos que están aconteciendo en el mundo. Vemos el avance de la maldad en múltiples formas. Vemos el pecado de la mano de un degeneramiento a gran escala, cual nunca antes. Y uno se puede preguntar, ¿será que Dios no ha dicho nada? ¿Seguiremos durmiendo si oímos que el león ruge? ¿Acaso no habrá temor de un juicio inminente? ¿Acaso callaremos silenciosamente nuestra voz o silenciaremos nuestra voz ante el peso de las evidencias proféticas? ¿Qué tiene que pasar para que nuestros corazones sean conmovidos realmente? ¿Por qué nos hemos vuelto indiferentes ante el llamado de Dios en este tiempo?
Pareciera ser que nada logra conmovernos como sociedad. Ni el fuego, ni el agua, nada. Y no lo digo solo pensando en las personas que están allá afuera, que han decidido ignorar los llamados reiterativos del amor de Dios. También debo incluir a gente que se considera cristiana, gente de iglesia que se jacta de su conocimiento o de su tiempo de militancia. También los he escuchado provocadores, insensibles en muchas cosas atingentes a la fe y a la Escritura. ¿Y qué pasará con ellos cuando llegue el juicio de Dios? ¿Cuál será su respuesta? Dios añada gracias sobre nuestras vidas para oír lo que está hablando Dios en este tiempo. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Saben, yo pienso en las generaciones emergentes y tiemblo ante el devenir de los tiempos. Me duele ver la indiferencia, como si Dios no hubiese hablado, pero sí lo ha hecho. Muchas veces y de diferentes maneras. Dios ha hablado y lo sigue haciendo. Y su mayor revelación nos la trajo de la mano de su Hijo Jesucristo, como dice la carta a los Hebreos. Y es precisamente debido a su advertencia que no tendremos excusas cuando venga el castigo. Porque no podremos decirle ni insinuarle a Dios, ¿y por qué no me avisaste? No, hermanos y amigos. Hoy mismo Dios sigue hablando. Hoy mismo Dios sigue alertando, sigue avisando, sigue aconsejando, sigue amonestando, sigue llamando. Pero ¿habrá alguien que escuche su voz? ¿Habrá alguien que abra la puerta de su vida para que Él entre? Muchos han caído en un esquema religioso de ir y venir a una iglesia. Cumplen con el ritual, cumplen con las oraciones, pero sus corazones están lejos de Dios. Como dijo el profeta Isaías en una ocasión, este pueblo me honra solo de labios, pero su corazón está lejos de mí. Cuidado, hermanos. Cuidado, hermana, hermano. No tomes a la ligera las advertencias de la palabra de Dios acerca del castigo. Dios se valió de los profetas para advertirle a su pueblo, para que éste no disputara ni se quejara al llegar el momento del castigo. Los convocó al arrepentimiento, pero el pueblo no quiso arrepentirse. Pasaron 3 décadas, solo 3 décadas, y el pueblo de Israel cayó bajo el poder de Asiria. ¿Saben? Las advertencias son una forma en la que Dios nos muestra su misericordia. Por tanto, no menospreciemos las profecías. No hagamos caso omiso a los llamados de Dios, pero claro, se rieron del profeta, porque en vez de usar terno y corbata, seguramente usaba poncho y botas de goma. Que Dios tenga misericordia, ¿no? Yo no sé cuántos están recibiendo esta palabra esta tarde. Yo no sé en qué medida tu corazón ha sido conmovido por este mensaje en este momento. ¿Sabes? Esa respuesta no depende de mí como predicador. Esa respuesta depende de usted como oyente. Muchas veces después de predicar uno hace un llamado al altar y hay quienes pasan sinceramente y confiesan su mal delante del Señor, pero son pocos los que pasan como mera respuesta. No son pocos los que pasan como mera respuesta emocional. La palabra que cae en sus corazones es rápidamente comida por las aves de la indiferencia, las aves de la falta de compromiso. El pasar a un altar no lo es todo. En mis años de ministerio he visto a muchos pasar al altar y he visto muchas lágrimas dejadas en el banco de humillación. Pero así también he visto a muchos que no pasan ni días siquiera y ya han vuelto atrás, ya se han vuelto al mundo. Por eso no soy de los que hacen llamados normalmente. Prefiero que al terminar de predicar cada uno se lleve la palabra en su corazón y estando en su casa a solas delante de Dios medite en ella y vea qué va a hacer con ella
que se presente ante Dios con entera honestidad. Y espero de corazón que Dios haya hablado a su vida esta tarde. Y si es así, procure un lugar aparte, a solas con Dios. Y allí delante de Él rinda su corazón. Pregúntele al Señor, ¿qué debo hacer? ¿Qué quieres que yo haga? Le aseguro que Dios alumbrará su mente y tendrá dirección para cumplir con la voluntad y el propósito de Dios para su vida.